Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos un programa verdaderamente especial. Ya sé que esto lo tiendo a decir de vez en cuando, pero el de hoy, háganme caso, es especial, o por lo menos lo es para mí, porque, bueno, tenemos un invitado de altura, un francotirador erudito, yo creo que sería una buena definición para nuestro amigo Ignacio Pérez, bueno, a mí me ha marcado mucho la amistad prácticamente epistolar, porque nos separa la geografía, pero gracias a las nuevas tecnologías que ahora nos permiten hablar con ustedes y que nos permiten que ustedes también puedan escucharle como le puedo escuchar yo, para mi fortuna, en los mensajes que intercambiamos. Bueno, pues desde que estamos hablando, y ya digo que salvo una vez nos hemos visto siempre virtualmente, o hemos hablado siempre virtualmente, una de las personas a las que yo tengo más presentes a la hora de estudiar, investigar temas, con las que más me gusta dialogar, intercambiar referencias, de las que más me enseñan, con las que más aprendo, y que además tiene los pies muy bien puestos en la época en la que estamos, sin por eso perder pie del pasado. Y que bueno, ya digo, por resumir, es un verdadero gusto. Además, como yo, tiene una visión que podríamos llamar holística, es decir, que pasa de un tema a otro, que sé que eso hay gente a la que le resulta incómodo, que no es un especialista, es un autodidacta, como lo soy yo también en ese sentido, más allá de que podamos haber estudiado esto, lo otro, nos especialicemos en una cosa o en otra, no nos queremos encasillar o limitar a un área, la política, la literatura, nos movemos con fluidez. Y lo que pasa es que él tiene conocimientos amplísimos, como enseguida se verá, en muchos temas de los que yo no tengo ni idea, y por eso es un honor tenerle aquí con nosotros. Entonces, eh, para quien le quiera conocer, quiero recomendar las traducciones que ha hecho del padre Serafín Rose al español, que es un sacerdote que nació en California, en Estados Unidos, en una familia protestante, que se convirtió a la Iglesia ortodoxa y que es uno de los pensadores más extravagantes, interesantes y originales de nuestra época, al que yo no conocería si no es por eso, otra de tantas cosas que le debo a mi amigo Ignacio Pérez, y que él ha tenido a bien traducir, y sus traducciones se encuentran disponibles en Amazon. Yo tengo aquí este libro, El nihilismo, pero tiene más obra y también traducida por nuestro amigo Ignacio Pérez. Y tenemos entre manos un proyecto secreto, el próximo libro, si todo va bien, de nuestra colección. Tengo aquí el primero, de Donoso Cortés, La razón antiliberal. El siguiente libro de nuestra colección, Judice Sum, será una traducción de Ignacio y tiene mucho que ver con el tema del que nos va a hablar hoy. Llevo mucho tiempo queriendo que venga al canal, y no es que no haya venido por falta de ganas, sino más bien porque no se ha dado la oportunidad. Pero bueno, hemos hablado recientemente del tema del catejón en privado, y él tuvo la idea de hacer una exposición pública, y a mí me pareció maravilloso, porque así por una vez no soy yo solo el que aprende con sus audios, sino que aprenderán también ustedes, y ya verán cómo se lo agradecen con la exposición que nos va a hacer hoy sobre el catejón, ya digo, y con lo que le pueda yo preguntar y comentar a partir de su intervención. Así que sin más dilación, Ignacio, es un gustazo tenerte con nosotros, un placer. Me hace, ya digo, especial ilusión que estés hoy en el programa, y me Mm. gustaría que, para empezar, antes de tu exposición, y si quieres ya después enlaza directamente con tu introducción, nos cuentes un poco por qué el catejón, y por qué hoy hablamos del catejón. Por qué hoy, cuando van a ver los espectadores el programa, si nada falla. Bueno, Guillermo, muchas gracias por darme la oportunidad, ¿no? de exponer aquí sobre el catejón. Bueno, hoy en específico porque se conmemora un nuevo aniversario de la caída de la ciudad de Constantinopla, ¿no? O sea, a manos de los maometanos, suceso que ocurrió en 1453, ¿no? Y es importante, yo creo, conmemorarlo. ¿Y qué tiene que ver, se preguntará el espectador, con el catejón? Bueno, ya lo veremos. Pero quería conmemorarlo hoy, 11 de junio de nuestro calendario gregoriano, que es el calendario civil que usamos,
porque mucha gente también confunde un poco la fecha y decide conmemorarlo el 29 de mayo del calendario gregoriano, pero el 29 de mayo es la fecha de la caída de la ciudad de Constantinopla, pero del calendario anterior, del calendario juliano. Entonces se olvidan de ajustar el calendario juliano, o sea, la fecha del calendario juliano, que es el 29 de mayo, al calendario que usamos actualmente. Ajustando la fecha, es hoy 11 de junio digamos, de nuestro calendario, 29 de mayo del calendario juliano, la conmemoración de la caída de la ciudad, una de las ciudades santas, ¿no? O sea, del mundo cristiano, la gran ciudad de Constantinopla, que es importante tener esto en cuenta y mencionarlo también, cayó porque, y uno de los motivos determinantes ahí, el último emperador romano, ¿no? Uno de los últimos emperadores romanos, que era Constantino XI, que también se lo conmemora este día, ¿no? Junto a su madre, que había fallecido 3 años antes, o sea, como santo dentro del santorial ortodoxo, de los santos ortodoxos. Constantino XI, que muere luchando en defensa de la ciudad. Es interesante que detenerse un poco en los prolegómenos, ¿no? de cómo cae Constantinopla, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que vamos a exponer sobre el Catejón. ¿Por qué? Porque en aquella época, este santo, este gran emperador, ¿no? Hay un famoso libro que es biográfico de él, ¿no? Que está en inglés, que se llama The Last Emperor, ¿no? O sea, el último emperador, ¿no? Constantino XI. Él estaba antes de la caída de Constantinopla en tratativas con la Iglesia Católica, con los latinos, por así decirlo, para unificar a las dos iglesias, y ahí se celebraron concilios como el Concilio de Florencia y Basilea, que fueron cambiando de ubicación geográfica por la peste. O sea, entonces, bueno, estaban ahí los concilios y querían unificar las dos iglesias con la condición de que la Iglesia Ortodoxa tenía que cambiar muchos aspectos de su dogmática para, digamos, hacerla una región bastarda del catolicismo, ¿no? Y poner todo bajo la órbita del pontífice, ¿no? Del Papa de Roma, ¿no? Entonces el pueblo de Constantinopla, al darse noticia de esto y de cómo el emperador estaba en tratativas de iniciar esta unión para salvar a la ciudad, porque si se llegaba a efectuar la unión, los ejércitos de Occidente y bajo la estela del Papa iban a, digamos, contrarrestar la avanzada de los maometanos, el pueblo lanzó esa famosa consigna, que es una de las más hermosas, a mi entender, de la religión ortodoxa, ¿no? Que dice: preferimos el turbante de los turcos antes que la mitra de los latinos, ¿no? Y bueno, con esa frase, con esa consigna de guerra, selló su suerte, porque nunca llegaron los ejércitos de Occidente y no se efectuó la unión, pero es interesante porque prefirieron salvar sus almas antes de perder, digamos, la ciudad material, ¿no? O sea, prefirieron la ciudad celestial antes que la ciudad terrenal. Y eso tiene que ver mucho con el Catejón, ¿no? El Catejón es, por así decirlo, para para explicarle bien a los espectadores de tu canal, es un fragmento de la epístola de los... O sea, es una palabra, es un término en el original en griego koine, que aparece en la segunda epístola a los tesalonicenses, escrita por San Pablo en la Biblia, ¿no? Y la frase, o sea, donde aparece este término, es, y cito, ¿no? Segunda epístola de los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, ¿no? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿no? Dice
este fragmento de la epístola, ¿no? O sea, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, el que lo detiene, o en algunas otras traducciones aparece, figura como el que lo retiene, es el catejon. O sea, la traducción en español es el que lo detiene, el que lo retiene, en griego koine es catejon, ¿no? Y ¿por qué? Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver? O sea, esto fue escrito hace 1500 años antes de la caída de Constantinopla, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué significará esto de que lo retiene, ¿no? Que el que detiene, como vuelvo a reiterar, vuelvo a citar, es esto que detiene el misterio de inequidad, ¿no? ¿Qué será? ¿No? Bueno, los santos padres de la Iglesia, y otros escritores eclesiales como Tertuliano, como Eusebio de Cesarea, que no son santos, explicaban que que lo detiene es el Imperio Romano, ¿no? Y acá voy a citar, traje bibliografía para la gente, porque puede sonar raro esto, ¿no? Aquí tenemos la exégesis de San Juan Crisóstomo, homilía sobre la carta a los tesalonicenses, que la exégesis, para quien no sepa, es una explicación de los pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y acá, como verán, está la frase que estoy citando de la Biblia. Esto es lo que acabo de mencionar, ¿no? El Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y acá está la exégesis de San Juan Crisóstomo, ¿no? Y leyendo un poco al Crisóstomo, vamos a expresar, vamos a decir, ¿no? Con razón, alguien podría preguntar en primer lugar qué significa entonces la expresión, qué es lo que lo detiene, ¿no? ¿Qué significa? Se pregunta San Juan Crisóstomo, ¿no? Ciertamente, dice Juan Crisóstomo, algunos dicen que es la gracia del Espíritu, o sea, es el Espíritu Santo. Algunos interpretan, hasta el día de hoy, algunos interpretan que es el Espíritu Santo, no más que nada los protestantes, ¿no? Y otros que es el Imperio Romano, ¿no? A los que yo realmente me uno en especial. O sea, San Juan Crisóstomo se une a la interpretación de que es el Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiese querido referirse al Espíritu, no lo hubiera hecho de manera oscura, o sea, simplemente hubiera dicho, es el Espíritu Santo el que lo retiene, ¿no? O sea, no hubiera dicho el que lo retiene, hubiera dicho el Espíritu Santo, ¿no? No sé, entonces dice, no lo hubiera hecho de manera oscura, sino con claridad, porque también ahora lo retiene la gracia del Espíritu, es decir, los carismas. O sea, esto es importante. Dice acá que claro, los carismas que fueron dados por el Espíritu Santo a los apóstoles, los dones, ¿no? El don de la profecía, el don de hablar en lenguas, ¿no? El don de hacer milagros, o sea, el don de la taumaturgia. Estos dones ya aparecieron en la era apostólica y lentamente comenzaron como a apagarse, por así decirlo. O sea, siguieron habiendo profetas en la iglesia, siguieron habiendo grandes taumaturgos, siguieron a grandes hombres que hacían prodigios y portentos, pero de una manera mucho menor a la que era en la época de los apóstoles, en la época del descenso del Espíritu Santo. Entonces esto es importante tenerlo porque dice, ya hubiera, de lo contrario, ya convenía que hubiera venido, o sea, que hubiera venido el anticristo, o sea, el misterio de inequidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos dones aparecieron y luego se fueron esfumando, o sea, ya no, después de los apóstoles nadie siguió hablando en lenguas, por ejemplo. Fue algo que apareció una vez en la historia de la iglesia y después nunca más hubo esto de hablar en lenguas, ¿no? Entonces, estos dones, al irse, estos dones a irse quitando más o menos de la vida eclesial, otorgados por el Espíritu Santo, estos dones, hubiera sido, digamos, una de las causas de las cuales apareciese el misterio de inequidad.
Entonces, justamente estos dones dejaron de existir o existieron de una manera. San Joaquín Sótomo dice en otra parte, ¿no? En las exégesis a los Corintios, donde se hablan de los dones, ¿no? Ahí, en la epístola a los Corintios, dice que luego de la era apostólica, estos siguieron existiendo los dones, pero como signos, ¿no? Ya no, dejaron de tener una realidad tan viva como era en la época de los primeros apóstoles, ¿no? Entonces, si fuese el que lo retiene el Espíritu Santo, ya cesó, digamos, ¿no? Entonces, este otorgamiento de dones. Entonces ya el misterio de iniquidad ya se hubiese manifestado en los primeros siglos, digamos, de la era cristiana. ¿Se entiende? Entonces, es importante porque él considera y desestima, o sea, considera que es el Imperio Romano y desestima también la idea del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos la visión de Juan Crisóstomo. Después, seguimos, acá está Ciudad Nueva, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, Nuevo Testamento, y acá está la exégesis, digamos, de los tesalonicenses, ¿no? Vamos a ver qué dice. Este libro, página 197, ¿no? Para también, para hacérselo saber al público. 197. Acá. Dice, el misterio de iniquidad. El Imperio Romano. Más claro, échale agua, digamos, como se dice acá, ¿no? No sé si se llega a ver bien. El misterio de iniquidad. Ahí está. Sí, Imperio Romano, yo sí lo veo. Espero que los espectadores también. Bueno, a ver, ponlo un momento si quieres, que te pongo. Ponlo un momento si quieres para que aparezca, te pongo a ti solo en pantalla. A ver. Ahí está. Más claro. Bien, y aquí, sí, échale agua, bueno. Y acá dice, ¿no? Cita también a Tertuliano, que dice, Tertuliano dice, aún tenemos otra razón que nos surge orar por los emperadores, por la conservación del imperio y por los asuntos romanos, dice Tertuliano, ¿no? Sabemos que la máxima catástrofe inminente para todo el orbe y el mismo fin del mundo con la amenaza de horribles calamidades se retarda en atención al romano imperio. O sea, el fin del mundo se retarda por el imperio romano, por el romano imperio. Así que no queremos experimentar, así que no lo queremos experimentar. Y mientras pedimos que se difiera, o sea, que se quede, digamos, que se aletargue, digamos, ¿no? Que quede en el futuro y que no ocurra esto, favorecemos la duración romana, dice Tertuliano, ¿no? Acá tenemos a otro hombre de la Iglesia que se expresa, digamos, que el catejon es el Imperio Romano. Entonces, es interesante considerar esto. Ahora bien, también hay que considerar varias cosas. Hay, para la religión ortodoxa, o sea, el cristianismo ortodoxo, hay 3 Romas. Está la primera Roma, que es la Roma occidental, que es heredera, digamos, del legado de la República y de la monarquía romana. Está la segunda Roma, que es la Roma de Oriente, y después está la tercera Roma, que es Rusia. ¿Por qué se efectúa este traspaso? O sea, esta famosa traslatio imperi, ¿no? O sea, esta traslación de los imperios. Bueno, fácil. Cuando la Roma, digamos, la primera Roma cae y queda, la acaban los bárbaros, la acaba Odoacro. Odoacro asesina al último emperador, que era Rómulo Augustulo, y ¿qué hace? Lo depone y le entrega la diadema y la capa imperial al emperador oriental, o sea, romano oriental, Zenón. Y le dice, o sea, y él se convierte en súbdito del emperador romano de Oriente, digamos, ¿no? Hay que recordar también que
siglos antes se había efectuado la división, la había creo que efectuado Diocleciano, administrativa entre las dos, entre la Roma oriental y la Roma occidental. O sea, la Roma occidental tenía sede en Roma, después pasó también, o sea, cambió luego de algunos periodos de tiempo a Milán y después a Rávena. Y la Roma oriental siempre tuvo su sede en Constantinopla. Bueno, pasa, ahí tenemos el primer traspaso de Odoacro, que es el que depone al último emperador de Occidente, a Zenón, y se convierte como una suerte de vasallo de la administración romana oriental. Obviamente vasallo con una gran libertad, ¿no? O sea, eran dux o rex, y gobernaban bajo el título de súbditos, pero tenían una gran libertad, digamos, y autonomía para hacer lo que quisiesen, ¿no? Más que nada los reyes de los bárbaros, ¿no? Que venían avanzando y venían conquistando, muchos de ellos seguían bajo como súbditos, pero bueno, tenían una gran autonomía, no había prácticamente control de la Roma oriental sobre ellos. ¿Y qué pasa? Cuando cae la segunda Roma, o sea, cuando cae Constantinopla, lo que venimos hablando, esto pasa a Rusia. ¿Cómo pasa a Rusia? Bueno, Ana Paleóloga, que era una miembro de la última dinastía de la última dinastía de los romanos del Imperio Perdona, Bizantino. ¿cómo, Sí. ¿cómo era el apellido? Que no lo he entendido bien. ¿Ana? Ana Paleóloga, la última dinastía de los romanos, de los paleólogos. Se casa con Iván III, el duque de Moscú, que es Iván III, pasa a ser, es el padre del famoso Iván IV, Iván el Terrible, digamos, ¿no? De hecho, aunque para que te parezca mentira, Guillermo, se le han hecho estudios genéticos, o sea, en base al ADN del cuerpo de Iván el Terrible, y han arrojado que los rasgos, las facciones de Iván el Terrible, que era hijo de Ana Paleóloga y de Iván III, los rasgos eran completamente mediterráneos. O sea, no era nada eslavo ni tártaro como aparece en las películas de Hollywood ni en el cine. No. Era un hombre del Mediterráneo. Tenía rasgos capaz como vos, como yo, o griegos, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces es interesante eso. Y ahí se efectúa la tercera Roma. Ahora bien, yo creo que antes de seguir hay que contemporizar varios asuntos, ¿no? Que también lo expresa mucho esto que te he comentado al comienzo de que prefirieron la patria celestial antes de la ciudad terrenal, ¿no? ¿Por qué? Porque en los primeros siglos del cristianismo yo creo que puedo detectar que se desarrollaron tres visiones sobre lo político que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado a ser un peregrino sobre la tierra, no apoyar al Imperio Romano. De hecho, uno lee el Apocalipsis y cuando habla de la ramera de Babilonia y de Roma, ¿no? Y todo eso, piensa, y que es el reino del anticristo, piensa que eran muchos cristianos de aquella época, incluso Juan, que fue el autor del libro del Apocalipsis, llegaron a pensar de que el poder romano era un poder diabólico, un poder del anticristo, un poder satánico. Entonces, hay que tener en cuenta que varias visiones sobre lo político y contemporizarlas, ¿no? Porque puede parecer que querían la patria, digamos, terrenal antes que la patria celeste, ¿no? Que es el verdadero aliento y procura de todos los cristianos, ¿no? La salvación. Ahora bien, sobre esto es interesante repasar lo que decía San Juan Crisóstomo, ¿no? El mismo santo que acabo de citar, hablando de que el catejón era el Imperio Romano,
cuando Crisóstomo dice en su homilía sobre las estatuas, ¿no? Dice San Juan Crisóstomo: si eres cristiano, no tienes ciudad sobre la tierra. El artífice de nuestra ciudad y el arquitecto es Dios. No, lo estoy citando a San Juan Crisóstomo, ¿no? Aunque ocupemos todo el orbe, somos huéspedes y peregrinos en todo él, ¿no? Estamos inscritos en el cielo, allí vivimos. No hagamos como los niños pequeños que no hacen caso a las cosas grandes para admirar las pequeñas, ¿no? Y después continúa San Juan Crisóstomo: no la grandeza de la ciudad, sino la virtud del alma y su ornamento y fortaleza defensiva es la procura del cristiano, ¿no? Más si piensas tú también que la grandeza es la dignidad de una ciudad, piensa cuántos rufianes y cuántos afeminados y perdidos y que están plagados de vicios participan en la dignidad de esta, o sea, en la dignidad de la ciudad. Y entonces no despreciarás esta honra, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que esta idea también, no, eso no, o sea, la alta estima que había por el orden romano no inhibía a los cristianos a darse cuenta de que el mundo el mundo en el que vivimos es un mundo imperfecto, ¿no? Que está lleno de corrupciones, ¿no? Y lleno de... No vivimos en el mundo ideal de Platón y está fuera de toda consideración en cuanto a los cristianos idealizar o divinizar un orden político, ¿no? También hay que tomar en cuenta otra visión, digamos, que va muy a pelo con esta que estoy mencionando, ¿no? La visión de San Agustín. San Agustín en la Ciudad de Dios establece dos distinciones, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Las dos ciudades, o sea, la ciudad de los hombres o la Babel celestial, la Babel terrenal. Las dos ciudades conviven en todas partes del mundo, o sea, tanto en el Imperio Romano como en cualquier otro reino o en cualquier otro país, y se siguen manifestando hasta el día de hoy. Las dos ciudades, según Agustín, el bienaventurado Agustín de Hipona, el motor de las dos ciudades es el amor. El amor de la ciudad celeste es el amor hacia Dios, de los cristianos hacia Dios, que logran renunciar a su ego para amar a Dios. Y de ahí que, bueno, llegan a su amor mediante un montón de esfuerzos y combates espirituales, ¿no? La ciudad de los hombres también la mueve el amor, pero no es el amor hacia Dios, ni siquiera es el amor hacia las otras personas, no, es el amor a uno mismo. El amor al ego propio es el que genera y efectúa la ciudad de los hombres, ¿no? O sea, la Babilonia terrenal, ¿no? Entonces, también San Agustín tomaba esto en cuenta y tenía dificultades para interpretar que la cristiandad era un concepto que iba, digamos, también en simbiosis con la romanidad, que de hecho va en simbiosis con la romanidad. San Agustín no contemplaba esto. Aún así, y hay que también hacer cuenta de esto, en la ciudad de Dios está plagado de ejemplos de cómo Dios beneficia al Imperio Romano, ¿no? O sea, él, por ejemplo, acá lo tengo, ¿no? El libro de la Ciudad de Dios de San Agustín, que esta traducción, y esto es interesante que lo sepan tu público, Guille, es una edición que es una copia facimilar, ¿no? De una edición que fue hecha en 1940 y no está mal, no, pero es mejor, yo creo, que consulten la edición de Gredos, que la he vuelto a editar RBA, y es interesante porque Gredos había traducido 2 de los 3 tomos, y le faltó traducir uno a la vieja Gredos, ¿no? A la vieja editorial de Gredos. Y RBA se puso las pilas y tradujo el tercer volumen, que creo que faltaban los últimos 7 libros para traducir. No, sí, 7 libros. O sea, y la tradujo RBA y ya está completa y nueva, hay una nueva edición. ¿Y por qué digo que es mejor la edición de Gredos RBA que esta?
porque la de Gredos, RBA, tiene pasajes que esta edición, copia facimilar, ha omitido, ¿no? Es una traducción mucho más simple para leer. De hecho, esta que es vieja, tiene, no sé, en vez de Dios creó, en vez de decir Dios creó, dice Dios crió. O sea, es un español un tanto antiguo, digamos, ¿no? Entonces, es mejor la nueva que ha salido y que ya está finalizada la traducción, creo que fue este año o el año anterior que salió. Y es mejor porque además que San Agustín mencionaba, por ejemplo, San Agustín, no sé si sabés, Guillermo, que esto es interesante mencionarlo, hace la famosa división entre tres tipos creo que los dioses civiles, los dioses de la poesía y los dioses de la teología, que creo que la hace Varrón, ¿no? El jurista romano Varrón. Bueno, y general también, porque creo que combatió Varrón. Bueno, hay partes que cuando San Agustín habla de las representaciones teatrales que se hacían en la antigua Roma, digamos, representaciones de los dioses, y hay que también tomar en cuenta que el teatro en aquella época era, vos capaz que me podés corregir, Guille, pero era algo bastante más, lo que hoy consideramos que es una liturgia o una misa, bueno, se acerca más al concepto de teatro antiguo, ¿no? Lo que hoy llamamos nosotros misa o liturgia, era para los antiguos el teatro, ¿no? O la tragedia, ¿no? Porque se hacían las representaciones de los dioses y se efectuaba la famosa, en el caso de la tragedia, la famosa catarsis que buscaban los antiguos, o sea, expurgar las emociones y limpiar el alma, digamos, ¿no? Mediante el teatro, ¿no? Mediante las representaciones escénicas, ¿no, Guille? Y San Agustín, hablando sobre estas representaciones, bueno, en una ocasión dice cosas, ¿no? San Agustín se hace una panzada porque dice cómo hacían el famoso sacerdote, ¿no? O jefe del templo con las hierodulas, ¿no? Las famosas, bueno, y te imaginarás cómo. Habla de algunas prácticas sexuales que creo que si lo digo acá, Guille, te borran el video, ¿no? De hecho, bueno, y por eso todas esas descripciones de San Agustín en esta versión están omitidas. En la de Gredos no. En la de Gredos están, entonces recomiendo la de Gredos, que además es de mejor y más fácil lectura. ¿Y a qué va con San Agustín? San Agustín, retomo el hilo, explica y dice que Dios beneficia al Imperio Romano en múltiples ocasiones. Por ejemplo, habla de una batalla, la guerra en la que Radagaiso, rey de los godos, que adoraba a los demonios, en un día fue vencido con su poderoso ejército, ¿no? Acá creo que se puede ver, ¿no? El público puede. Espera un momento, sosténlo que lo voy a poner Sí. en... Ahí está, lo están viendo. Sí. Vale. Bien. ¿Qué dice San Agustín? Bueno, comenta que una batalla que los bárbaros, que eran bárbaros que no estaban completamente, no estaban cristianizados ni siquiera en la variante herética de Arrio, o sea, no eran, porque muchos de los bárbaros que atacaban a Roma ya eran cristianos de Arrio, digamos, ¿no? Pero estos ni siquiera eso, eran paganos completamente, ¿no? Y dice que, o sea, ¿y cuál es la diferencia? Comenta Agustín. Que los arrianos, cuando los romanos, incluso los paganos, eran atacadas las ciudades romanas por los bárbaros arrianos, los godos, que eran arrianos por lo general, cuando ingresaban a las ciudades ellos respetaban a la población civil que se ocultaban en los templos cristianos, porque ellos también eran cristianos, a pesar de ser de otra confesión. En cambio, este tal famoso Radagaiso que hace mención Agustín no era ni siquiera arriano, o sea, era pagano completo. Entonces,
¿Qué significaba eso? Que si llegabas a entrar a la ciudad iba a pasar a todos a cuchillo, los iba a matar a todos y no iba a respetar ni siquiera a quienes se ocultaban en las iglesias. Y bueno, hace mención de una batalla que estos bárbaros de Radagastio estaban en una superioridad numérica abismal frente a los romanos y de forma milagrosa los romanos vencen. Esta es una de las razones por las cuales Agustín menciona que Dios estaba con Roma. Otra era la batalla del río Frígido, ¿no? Que es una famosa y resonante batalla de la Roma oriental que se efectuó después, después del desastre de Adrianópolis, ¿no? Que creo que muere el emperador Valente, si mal no recuerdo, ¿no? En plena batalla frente a los bárbaros, una derrota aplastante del ejército romano donde perdieron miles y decenas de miles de hombres en la batalla de Adrianópolis. San Teodosio el Grande, en otra batalla, va a combatir a los bárbaros en la batalla de Río Frígido, y en una parte de la batalla los bárbaros estaban en una completa condición de superioridad numérica, y no solo numérica, sino que ya habían tomado posiciones estratégicas, porque fue una batalla que se hizo en una suerte en un bajo, y era una suerte de valle, y había era una zona también montañosa o que tenía muchos accidentes geográficos, porque no olvidemos que es el lugar, digamos, de esa batalla es la actual, es cerca de los países, la península balcánica, ¿no? Es lo que era la antigua Iliria, ¿no? Bueno, en una parte los ejércitos bárbaros, que en realidad era el Imperio Romano de Occidente, que estaba comandado bajo las órdenes del usurpador Eugenio, pero el usurpador Eugenio estaba secundado por el que verdaderamente lo manejaba, que era el bárbaro Arbogasto. Entonces, en una parte de la batalla, ellos van a atacar las fuerzas de Eugenio y de Arbogasto frente a las tropas de la Roma oriental de San Teodosio, y empiezan a tirar flechas, la arquería, y de forma imprevista hay una tormenta de viento que hace que las flechas se vuelvan hacia el bando de Arbogasto, o sea, de los mismos arqueros que ellos tiraban, que se vuelvan, detiene justo esa tormenta imprevista, y eso hace que empujen a las fuerzas de Teodosio. Ahí aparece una espectacular maniobra de la caballería del general Estilicón, que es una figura importante, una de las últimas figuras junto a Ezio de la antigua, del fin de la Roma, ¿no? Occidental, y logran aplastar a las fuerzas de Eugenio, el usurpador Eugenio y de Arbogasto, que eran arrianos, y eso, bueno, Agustín la menciona también en La Ciudad de Dios, esta batalla, no menciona en sí el nombre de la batalla, pero hace mención, se hace eco de estos hechos, como otra prueba más de que Dios estaba con Roma, ¿no? Y también hay otros episodios que podríamos hacer mención, que también hace mención el escritor Orocio, que era hispánico, era de Galicia, de donde son mis antepasados, ¿no? O de Portugal, algunos especulan, ¿no? Que era discípulo de San Agustín, Paulo Orocio, que también explica otros eventos, ¿no? Cuando vino el apóstol Pedro a Roma y apareció un famoso usurpador de nombre Escriboniano, de cómo Dios detuvo al usurpador y se puso del lado de Augusto, del emperador Augusto. Bueno, Orocio también menciona muchos ejemplos milagrosos que dan también prueba de cómo estaba la providencia del lado de los romanos. Y esto, San Agustín todo lo menciona. Lo que sí, claro que él en su cosmovisión vuelvo a repetir esto que ya había mencionado antes, esa simbiosis entre la romanitas y la cristianitas, o sea, entre el Imperio Romano y la cristiandad, no estaba implícita, ¿no? A pesar de que se tienen que hacer estas observaciones, porque, bueno, muchos también
lo presentan a San Agustín como una suerte de maniqueo, ¿no? De hombre que estaba en contra de todo orden político. No es así. Acá lo acabo de citar, ¿no? Varios ejemplos que él estaba a favor del orden romano y lo consideraba como bueno. Pero sí había algo de maniqueo en el sentido de que no estaba esta simbiosis completamente unida en él, en su cosmovisión, como si la estaba en el pensamiento de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno se preguntará, bueno, pero ¿qué es esta simbiosis? ¿No? O sea, ¿qué se refiere uno cuando habla de esto, ¿no? De que había una suerte de confusión entre el cristianismo y la romanidad. Bueno, fácil. El Imperio Romano, cuando nace cuando Cristo viene a la tierra, o sea, y esto en la liturgia misma, o sea, en los cantos de Navidad de la Iglesia Ortodoxa aparece mencionado. Que no es una casualidad, no es un hecho fortuito que el rey del universo aparezca cuando todas las naciones del mundo ya estaban unidas bajo un orden político único, que era el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Roma realiza una suerte de unidad en base a la ley. Uno no puede llegar a comprender el pensamiento romano si no entiende la cosmovisión completamente legalista de los romanos. O sea, para los romanos, lo que uno era romano, o sea, para los romanos más que nada de los primeros siglos del imperio, que se inicia con Augusto, uno era romano si llegaba a ser ciudadano romano, ¿no? Y esta ciudadanía romana le daba a uno una suerte de beneficios que lo protegían, digamos, frente a ciertas injusticias. Por ejemplo, el hecho de los apóstoles está cuando varios apóstoles eran ciudadanos romanos, hacían uso de su ciudadanía para protegerse, ¿no? de ciertas dificultades que se les presentaban, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces no había ninguna diferenciación entre razas ni entre naciones. De hecho, los bárbaros que se levantaban en contra de Roma no era por una cuestión de independencia o de autodeterminación, sino por otras cuestiones. Por ejemplo, no hay que olvidar que al final de Roma empezó a traicionar este principio de universalidad en base a la ley. ¿Por qué? Porque empezó a pesar, sí, dentro de la población romana un factor racial. Entonces ya muchos romanos veían con recelo a los nuevos romanos que habían adquirido los derechos de ciudadanía, pero que eran de raza goda, por ejemplo, eran góticos, ¿no? De ahí, por ejemplo, este Estilicón que acabo de hacer mención, que era el jefe de la caballería en la batalla de Río Frígido, lo terminan matando. O sea, él que luchó por Roma, lo matan por ser de raza bárbara, no ser un romano de la península. Una cosa que también, si uno se pone a ver, es medio estúpido porque grandes emperadores del Imperio Romano, como Trajano, como Teodosio, venían de la península y de Hispania, o sea, o otros de Iliria. Entonces, pero Roma comenzó en su última fase a sufrir una suerte de proceso retardatario, o sea, de regresivo, que se convirtió en racista y empezó a socavar su universalidad que había postulado en base a la ley, ¿no? Entonces, el cristiano era digamos, ese estandarte de universalidad lo retoma el cristianismo. O sea, como dice en la Biblia, ¿no? Para Dios no hay diferencia entre judío y gentil. O sea, todos están, digamos, contemplados bajo, digamos, no importa la diferencia entre razas o entre naciones, ¿no? Es una diferencia entre credos, por así decirlo, ¿no? Entonces, es interesante eso, que la romanidad aspiraba a una universalidad que el Imperio Romano de Occidente comenzó a renunciar y esa universalidad fue tomada por la Iglesia
y también fue tomada por el Imperio Romano de Oriente. Uno ve, por ejemplo, Justiniano, que fue uno de los últimos grandes emperadores de Roma. Justiniano, ¿el que hace? Codifica, hace todo el código romano. Y uno ve ahí, él lo dice, ¿no? En las famosas novelas, y que el orden de Roma se basa, lo dice él, en dos fuentes: el poder del ejército y el poder de las leyes. Y uno lo ve ahí en todo su esfuerzo legislativo que muchas de las dogmas, disposiciones de la Iglesia, para la Iglesia, estaban estipuladas en el Código Romano. De ahí es interesante mencionar esto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace mención del misterio de iniquidad, ¿no? Que dice el que retiene, el catejón, que retiene, ¿qué cosa retiene? El misterio de iniquidad. ¿Qué significa el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es el misterio de injusticia, sería porque es inequitas, el misterio de la injusticia, o sea, de la no justicia, de la anomia. Entonces, uno cuando ve el esfuerzo de Justiniano de que en el Código Romano hay muchas disposiciones que uno las puede encontrar, ¿no?, en las novelas de Justiniano, que hacen a la Iglesia, en cuanto al ayuno, en cuanto a las divisiones eclesiásticas, jurisdiccionales. ¿Qué significa eso? Que para los ortodoxos y los cristianos de Oriente no había una división entre derecho canónico y derecho romano o derecho público, era uno solo, que estaba bajo el encargo del emperador, digamos, administrarlo y ponerlo bajo efecto, porque, bueno, él tenía el poder de las legiones, ¿no?, y de los ejércitos. Entonces, eso también es interesante, porque el emperador, el poder romano, es un poder que otorga ley, que establece un mecanismo que es indistinto, sea para la Iglesia o para lo público. No hay una distinción clara, ¿no? De hecho, hay una gran recopilación de la Iglesia Ortodoxa, que es el Pedalion, ¿no?, que algunos lo traducen como el timón, que sirve. Hay un montón de disposiciones canónicas, eclesiales, ¿no?, de cómo se tiene que regir la Iglesia Ortodoxa, y uno ve que muchos del material está sacado de las novelas de Justiniano, o sea, del Código Romano. No hay una división. El emperador es y el imperio tiene que ser el custodio de la fe, y es el que preserva la fe, o sea, es el defensor de la fe en base a la ley. De ahí que cuando desaparece el emperador, desaparece la ley. Entonces se hace de manifiesto el misterio de iniquidad. Sería más o menos eso, Guillermo, es interesante, ¿no? Yo creo que es muy interesante y entonces, si quieres, por pasar un poco al tema de las preguntas, ¿no? Sí. Habíamos comentado una circunstancia, y es que cuando tú me habías dicho hacer el programa el día 11 tal, yo te comenté que justo se iba a cumplir ese día medio siglo de la muerte de Ébola, ¿no? Entonces se nos ocurrió mencionar el tema del catejón en la obra de Ébola, ¿no? Que bueno, a ninguno de los dos nos sonaba o tenemos identificado que aparezca citada la palabra, como decías al principio. Pero, aunque la palabra no aparezca, el concepto, ¿no?, y la relación con el Imperio Romano, ¿cómo aparece Ébola? Entonces, aprovechando que es medio siglo de la muerte de Ébola, aprovechando de que es uno de los autores de cabecera del canal, por decirlo de alguna forma, ¿qué relación ves tú? Y te diría también, ¿cómo ves tú la visión de Ébola sobre Roma, digamos, comparada con la visión que acabas de exponer sobre Roma de distintos autores, ¿no?, tan importantes de la tradición cristiana? Bueno, muy buena pregunta, Guille. De hecho,
Ébola menciona, no habla del nombre, no dice la palabra catejo ni el que lo retiene, pero en una parte de su opus magnus, que sería la revuelta contra el mundo moderno, que la consulté justamente con motivo de su aniversario, ¿no? Que en la revuelta contra el mundo moderno dice una parte, cito, y cito textualmente de Ébola, dice: muy expresiva es la leyenda según la cual la gente de Gog y Magog, y hace un paréntesis, ¿no? Ébola, y que dice que, tal como hemos dicho, parecen simbolizar las fuerzas caóticas y demoníacas, frenadas por las estructuras tradicionales. Gog y Magog atacan cuando perciben que nadie hace sonar las trompetas sobre la muralla con la cual un emperador les había cerrado el camino, ¿no? Y solamente es el viento quien produce el sonido, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hay una famosa leyenda que es recogida por el Corán, si mal no recuerdo, que dicen que es una leyenda, ¿no? Que Alejandro Magno, cuando se encontraba en su avance sobre el Medio Oriente, se encuentra una población, una sola población, que se da con el nombre de Gog y Magog, ¿no? Que bueno, no es casual esto del Oriente porque son las fuerzas del Oriente, ¿no? Las fuerzas de Gog y Magog, ¿no? Algunos piensan que es Rusia, ¿no? Y otros que es Irán, bueno, hoy por hoy, ¿no? O que la Biblia hace referencia a eso, ¿no? En el caso de esta leyenda son ciudades, o una ciudad bajo ese nombre que Alejandro Magno, vuelvo a repetir, en su paso, ¿no? Su avance sobre todo el Oriente Medio, se encuentra. ¿Y qué hace? Él ve que son seres completamente anárquicos, que algunos interpretan como que son demonios, otros, es una leyenda, a ver, esta leyenda del Corán en realidad es una leyenda que los maometanos robaron, como muchas otras cosas viven robándolo, robaron de una profecía de un santo ortodoxo que es San Metodio de Olimpia, que habla de esto. Y bueno, creo que en el Corán dicen que son demonios, si mal no recuerdo. Porque después esta leyenda luego se repite en otras crónicas medievales, como la crónica de San Néstor el Cronista, ¿no? Que es una crónica medieval del siglo XI, creo que la tengo acá, que habla de San Néstor, hace mención también de esta leyenda, pero San Néstor dice que son gentes, que no son entidades sobrenaturales, ¿no? Sea como fuese, se confunden fácilmente, ¿no? Y todo parece suponer, o sea, hay un común denominador de que son pueblos belicosos y anárquicos que no pueden someterse. Entonces, ¿qué hace Alejandro Magno? Hace una muralla para encerrarlos y que su mal no se desate sobre la tierra. Entonces, llega un momento que pone las murallas y sobre las murallas pone trompetas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cuando el viento soplan las trompetas y a los habitantes de Gog y Magog, sean humanos o sean demonios, les hace parecer que hay un ejército detrás, más allá de las murallas, y que si ellos se atreviesen a saltarlas, si osasen, digamos, levantarse y escapar, los ejércitos del imperio de Alejandro los matarían y no tendrían suerte, digamos, ¿no? En escapar de su reclusión, ¿no? Entonces ellos se mantienen sujetos frente a las murallas, ¿no? Pero llega un momento que uno osa escalar la muralla y osa levantarse y ve que no hay nada, que es solo el viento el que sopla, ¿no? El que hace soplar y genera una falsa sensación de que hay, más allá de la muralla, hay ejércitos, pero en realidad no hay nada. Entonces, Ébola continúa y dice: los ritos, las instituciones, las leyes y las costumbres pueden subsistir durante un cierto tiempo, pero su significado se ha perdido, su virtud está paralizada. No son más que algo abandonado a su suerte y una vez entregados a sí mismos, secularizados, ¿no? Se fracturan como la arcilla reseca al margen de todos los esfuerzos
con los cuales se intenta mantener desde el exterior, ¿no? Pero incluso la violencia, se desfigura la unidad perdida y estos ritos, estas instituciones se alteran cada día más, ¿no? Y después termina, ¿no? Ébola, ¿no? Dice, pero mientras quede una sombra y en tanto que subsista en la sangre un eco de la acción del elemento superior, el edificio permanece en pie. El cuerpo parece tener aún un alma. El cadáver, según la imagen de Gobineau, camina y puede aún abatir lo que se encuentra a su paso, ¿no? Cuando el último residuo de la fuerza de lo alto y de la raza del espíritu está agotada, en las generaciones sucesivas no queda nada. Ningún lecho contiene ya al torrente que se dispersa en todas las direcciones, ¿no? Y bueno, termina y remata Ébola diciendo: el individualismo, el caos, la anarquía, el ibris humanista, la degeneración, hacen su aparición por todas partes. O sea, está hablando acá del misterio de inequidad, de la degeneración absoluta, ¿no? De la ruina de la civilización. ¿Por qué? Porque los demonios, si tomamos en cuenta la leyenda que interpreta que son demonios, escapan de la muralla y se desatan y se manifiestan sobre toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, acá tengo Seraphim Rose, la ortodoxia y la religión del futuro, y hieromonje ortodoxo, ¿no? Y lo has que vos lo traducido tú también, presentaste. ¿no? Exacto, Guille, sí, lo traduje yo. Dice, mira, acá en esta parte, o sea, página 153, ¿no? Y en tono a esto que estamos hablando, del misterio de inequidad, ¿no? Quizás desde un punto de vista más místico, no tan legalista, ¿no? de lo que es el misterio de inequidad, dice, cuando habla, por ejemplo, mirá, vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver, no? Pero en este capítulo, que significa el significado de los ovnis, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Te preguntarás, ¿no? O sea, capítulo 5, ¿no? El significado de los ovnis, ¿no? Y acá se menciona, y voy a leer lo que figura acá, ¿no? ¿Por qué? Porque él interpreta que este fenómeno de los ovnis, ¿no? Esto que se ha desatado a raíz de la caída de la última Roma, o sea, de la tercera Roma del Imperio Ruso, ha desatado un montón ha desatado las fuerzas, digamos, de lo que Ébola bien menciona, el individualismo, el caos, la anarquía, el ibris humanista, ¿no? O sea, esto que él, y retomo a Ébola, ¿no? El dique se rompe, o sea, la muralla se rompe, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿no? que se hace de manifiesto luego de la caída de la tercera Roma, o sea, el fin del Catejón, porque el Catejón para nosotros se acabó en 1917 con la caída de Rusia. Dice aquí, ¿no? Seraphim Rose, y cito, ¿no? Porque él interpreta que los ovnis son los extraterrestres, todo este fenómeno medio místico que ha sido popularizado, que hoy está, digamos, al alcance de cualquiera, es también más, eso es parte de lo que se manifiesta como el misterio de inequidad, o sea, de estas fuerzas satánicas que han sido desatadas luego de la remoción del catejo, ¿no? Entonces, dice aquí, y cito al padre Seraphim Rose, ¿no? En el punto de vista apocalíptico cristiano, podemos ver que el poder que hasta ahora ha refrenado la manifestación final y más terrible de la actividad demoníaca en la tierra ha sido quitado, dice. Está hablando de lo mismo que estamos hablando nosotros. El gobierno cristiano ortodoxo y el orden público, cuyo principal representante en la tierra era el emperador ortodoxo, o sea, el último gran zar, San Nicolás II y su familia, y dice, el gobierno cristiano ortodoxo y el orden público y la cosmovisión cristiana ortodoxa ya no existen como un todo. Y Satanás ha sido desatado de su prisión, lo mismo que estamos hablando, donde fue mantenido por la gracia de la Iglesia de Cristo con el fin de engañar a las naciones y prepararlas para adorar al anticristo en el fin de los tiempos, ¿no? Quizás nunca desde el comienzo de la era cristiana los demonios han aparecido tan abierta y ampliamente como hoy. La teoría de los visitantes del espacio exterior, y cita entre comillas, ¿no?
no es más que uno de los pretextos que están utilizando para ganar aceptación a la idea de que seres superiores ahora se harán cargo del destino de la humanidad. O sea, vuelve a lo mismo, ¿no? Y quiero hacer una mención de otra cosa que Ébola también escribió, y escribió fuerte y duro contra esto, que no hay que olvidar que cuando cae la Rusia ortodoxa, o sea, el último zar, el Catejón, es removido, es el mismo año que se proclama la declaración de Balfour, de Lord Balfour, 1917. Y no hay que olvidar también, y acá lo tengo, esto, y lo dejo picando para la gente, ¿no? San Juan Damasceno, ¿no? Exposición de la fe ortodoxa, ¿no? De San Juan Damasceno, que es una edición hermosa argentina, ¿no? Editorial Ágape, pero está editado en Buenos Aires, pero también una editorial Ciudad Nueva, española. San Juan Damasceno dice acerca del anticristo, ¿no? En su apartado último, ¿no? Acerca del anticristo, se puede ver aquí bien. Y acá en esta parte dice, sobre el anticristo, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? Dice, es preciso efectivamente que primero sea proclamado el Evangelio a todos los pueblos, como afirmó el Señor, y entonces vendrá el anticristo, ¿no? Dice. Y el apóstol, y retoma, ¿no? Aquí San Juan Damasceno dice, y el apóstol menciona, por cuanto no aceptaron el amor de la verdad para ser salvados, también por eso les mandará Dios una energía de extravío para que ellos crean en la mentira y para que sean juzgados todos los que no le creyeron, sino que se complacieron en la injusticia, ¿no? Y dice, en efecto, dice San Juan Damasceno, interesante esto, los judíos no aceptaron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y Dios, más aceptarán al extraviador, o sea, al anticristo, que le diga que él mismo es Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué cito esto? Porque Balfour, la declaración Balfour 1917, después se acaba el orden cristiano, el orden cristiano, que no era, quizás también se puede tomar en cuenta, no era solo el zar, era el orden del Imperio Austrohúngaro, era el orden del Concierto de las Naciones, que fue ese término acuñado luego de la derrota de Napoleón, ¿no? El orden de Metternich, ¿no? Que figura tan preciada también por Ébola. Cuando se acaba el orden cristiano en 1917, Balfour. Después aparece una suerte de anticristos, de líderes cesaristas, que pretenden, digamos, restaurar una suerte de orden que es más de lo mismo, a mi entender, más de la misma decadencia, ¿no? Y en 1945, ¿qué sucede? Se efectúa o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que había propuesto Lord Balfour, o sea, la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel es punto de partida. ¿Para qué? Para que se vuelva a edificar el tercer templo. El tercer templo lo van a hacer ellos cuando aparezca su Mesías, que aquí lo dice San Juan Damasceno, el Mesías de ellos no va a ser otra cosa que el anticristo. Entonces, todo tiene que ver con todo, vemos aquí, ¿no? Y no deja de ser muy interesante. A ver, estamos ya en la hora, pero sí que querría, mejor dicho, no querría dejar de preguntarte, antes de que puedas hacer, si quieres, unas consideraciones finales, el asunto de la falsa secularización. Es decir, tengo aquí varios libros sobre la cuestión de la teología política, ¿no? Que tiene mucho que ver con San Pablo y tiene mucho que ver con el mesianismo y con la secularización de las ideas religiosas falsamente reconvertidas a ideas políticas, pero que en el fondo siguen siendo religiosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero hacer una recomendación, aprovechar para recomendar este libro de John Gray, que se llama Misa Negra, la religión apocalíptica y la muerte de la utopía. Y a partir de este libro, para el que no se haya iniciado en el tema de la teología política, se puede consultar también el que hemos publicado de Donoso Cortés,
Se puede consultar también el que ha traducido nuestro amigo Ignacio de Serafín Rose, que también yo creo que trabaja la teología política. Se puede hablar de Eric Voegelin, que yo creo que es otro gran clásico. Se puede hablar tengo aquí el gran libro de Voegelin, ¿no? De las religiones políticas, que yo creo que es un texto totalmente fundamental para entender de qué estamos hablando. Luego, otro libro un poco parecido al de John Gray, muy, muy recomendable, es este, de Simon Christie, La fe de los que no tienen fe, experimentos de teología política, que también es muy interesante en Trota. Sí. Y luego es muy interesante este libro en el que Giorgio Agamben, El tiempo que resta, comenta a San Pablo. Y con esto vuelvo al inicio, ¿no? De hasta qué punto San Pablo y la idea del catejón están imbricadas en la teología política, pero yo lo consideraría, digamos, algo contrapuesto al mesianismo de las religiones secularizadas y de las ideologías modernas, ¿no? Es decir, el catejón es la teología política de aquellos que están contra la teología política moderna, ¿no? Yo diría, no sé qué opinas tú de esto. Vos decís que catejón es como la contra a la ideología política secularizada. A la utopía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, la utopía es aquello que está contrapuesto al catejón en teología política, diría yo. No sé cómo lo piensas tú. Sí, y en parte, Guille, es así, como vos observás, yo respondo afirmativamente, por esto que mismo que citábamos de San Agustín, ¿no? O sea, la ciudad de Dios, o sea, el bien y el mal, ¿no? No se encarna en un orden político como sí piensan los utopistas, que ellos piensan que su sistema o su ideología, o sea, los marxistas, uno lo ve y piensan que ellos son la luz del mundo, piensan que ellos son buenos. Ese es el gran pecado, ¿no? de los utopistas y de las ideologías secularizadas, que al bajar el bien y el mal del cielo, o sea, de una realidad, de un orden espiritual a un orden terrenal, ellos son buenos. O sea, y los que no congeniamos somos los malos. Es una visión maniquea, pero en un sentido, en un punto de vista que es peligroso, porque vemos aquí de las ideologías principales, ¿no? que han venido, que vienen, ¿no? Porque, a ver, todas estas ideologías principales, las ideologías en sí se generan por el fin del orden cristiano. O sea, no hay que olvidar que ellas empiezan, se podría rastrear su origen con la modernidad. Modernidad que comienza cuando cae la segunda Roma, o sea, cae Bizancio, cae Constantinopla. No es casualidad. Y ahí comienzan las primeras ideologías, ¿no? Que también podría, ciertos movimientos anabaptistas, ¿no? de la rebelión de Münster, y de eso se podrían considerar fácilmente como precursores de lo que fue el nazismo, porque esto hasta lo menciona Norman Cohn, ¿no? Que es un historiador que tiene un libro que se llama En pos del milenio, que lo editó Pepitas de Calabaza, la editorial, que él hace, de hecho, creo que, vos fijate, ¿no? El que abreva mucho, esto lo menciona Norman Cohn, yo no lo leí, ¿no? Pero Rosenberg, Alfred Rosenberg, famoso ideólogo del partido nazi, él habla en su mito del siglo XX de todo esto de la rebelión de Münster, ¿no? Y de cómo ellos se consideraban continuadores, ¿no? Cómo pretendía digamos, reivindicar ciertos aspectos, ¿no? De esa rebelión, ¿no? Y operan bajo esa lógica. Nosotros somos la luz, o sea, somos los revolucionarios, somos los buenos, queremos el cielo en la tierra, somos los hijos de la luz, somos los ángeles y ellos son los demonios. Entonces uno ve las ideologías más cercanas a nuestra época, por ejemplo, el comunismo, el pueblo, o sea, los hijos de la luz, ¿quiénes eran? El proletariado. ¿Y quiénes eran el mal? Era el capitalismo y el orden burgués. Tenían que acabar con el mal, tenían que
que avanzar sobre el mal y tenían que... los soviéticos se consideraban pueblo portador de Dios, o sea, pueblo teóforo, ¿no? O sea, en ese sentido, como se dice en griego. Ellos eran la vanguardia del proletariado mundial que tenían que llevar la luz del mundo hacia el resto de los países, y pobre el resto de los países, pobres los norteamericanos, pobres los ingleses, pobres los españoles, pobres los argentinos, que vivían bajo un estadio de desarrollo inferior al que ellos tenían, porque ellos eran los que habían alcanzado la sociedad comunista. Los otros pueblos del mundo entero se encontraban en un estado de desarrollo inferior, o sea, anterior, en base a su visión lineal de la historia, o sea, que completamente la secularizaron del cristianismo. O sea, tenía una visión histórica, pero claro, era la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis, síntesis, y claro, ellos estaban en el fin de la historia, en la sociedad comunista. Los otros no, pobres los otros. Entonces ellos tenían que llevar a los otros el comunismo, tenían que llevar a los otros la luz del mundo. O sea, eso te estoy hablando todo teoría, ¿no? Pero bajo esa idea de generar el paraíso sobre la tierra, vos fijate, hay una película muy interesante de Netflix, estaba en Netflix, ahora capaz que no está más, sobre Chikatilo. Chikatilo fue uno de los grandes asesinos seriales, no sé si la viste, Guille, la película, que está esa famosa frase, claro, la película está ambientada en la década del 50, en el estalinismo soviético, pero en realidad Chikatilo, su realidad fue un poco después, fue casi al fin de la Unión Soviética y los primeros años de la Federación Rusa, ¿no? Creo que ahí lo matan, le dan pena de muerte, pero la famosa frase de esa película, cuando hay un investigador, creo que era el Servicio de Inteligencia Interno, no sé si era el GPU, que empieza a ver que hay asesinatos que la metodología son similares y son todos niños que asesinan todos de una determinada manera y se continúan ciudad tras ciudad. Entonces cuando va y le dice a las autoridades dicen, no, capaz que era un borracho que mató a los niños, algo menor, ¿no? Pero el hombre, este investigador del GPU, le dice, no, pero mire, esta muerte de este niño es igual a la que pasó en esta otra ciudad hace muy poco tiempo. ¿Y qué respuesta le dicen? ¿Qué es lo que le dicen? No existen asesinos en el paraíso. O sea, porque claro, ellos concebían que el fenómeno del asesino serial, la psicopatía, que es ausencia de emociones, de empatía real, era algo propio de las sociedades capitalistas, porque era algo que engendraban los órdenes burgueses que fomentaban la envidia porque había uno que tenía más y otro que tenía menos, y la injusticia porque había unos que eran explotados y otros que eran explotadores. Entonces, en ese orden nuevo, en ese hombre nuevo que ellos pretendían crear, porque la idea del hombre nuevo es una idea, digamos, de cristianismo, pero claro, es una idea, o sea, en vez del hombre nuevo de internalizar su cambio, el hombre nuevo cristiano, de librar su combate espiritual adentro, porque el bien y el mal están adentro de uno, no. Ellos querían, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? En base al rusianismo, y que el hombre se pervierte, que nace como tabula rasa, o nace bueno, ¿no? El conductivismo. Bueno, ellos querían generar el orden ideal para moldear un nuevo tipo de hombre, que sea el hombre ideal, y así, digamos, que este hombre sea la luz del mundo, ¿no? Como vengo diciendo, que sea el nuevo hombre, digamos, ¿no? Un hombre mejorado, ¿no? Y así también uno ve que no solo que ellos piensan, ¿no?, que el pueblo es el, el proletariado, sino que no hay más realidad que esa. O sea, por ejemplo, pasa también en el caso del fascismo, en el socialismo, el nazismo. El pueblo era la raza aria. O sea, esa era la luz del mundo. Y hoy por hoy, si vamos a un ámbito lo más reciente posible, caso que a mí es un ejemplo que me parece muy interesante, el del libertarianismo que ocurre en la Argentina. O sea, el pueblo, según el actual presidente de la Argentina, el pueblo es el mercado. O sea, antes para el marxista era el proletariado, para el nazi era el ario. Bueno,
para Milei es el mercado. Todo el que compra y el que vende es el pueblo. Y que está fuera de ese sistema no existe. Entonces no hay más realidad que la que ellos se atribuyen, digamos, que ellos ven bajo su, digamos, esquema ideológico. Entonces, eso es un grave peligro. ¿Por qué? Porque es el triunfo del idealismo. O sea, es una ideología que nace del ego de una persona que quiere imponer al resto y que tiene un desprecio por la realidad. De ahí que vemos las grandes barbaridades del siglo XX, son por esas cuestiones. O sea, la idea de, por ejemplo, la idea del espacio vital. O de avanzar sobre de los nazis, ¿no? Es una idea que es una idea del idealismo, que no tiene, que se da contra la cabeza en contra de la pared, en contra de la realidad, ¿se entiende, Guillermo? En cambio, el orden cristiano era un orden realista. El orden, por ejemplo, que estoy hablando, que hablé de la sinfonía de poderes que nació, que fue lo que generó la Santa Alianza entre Inglaterra, bueno, creo que España también estaba dentro, Rusia, Inglaterra, Francia, las grandes potencias de la Europa de aquella época, o sea, las naciones tenían sus respectivas confesiones. El zar ortodoxo se consideraba custodio de la fe, y custodio de la fe ortodoxa no solo de los rusos, sino de toda la ecúmene ortodoxa, o sea, del custodio de la fe ortodoxa de los griegos, de los serbios, de los montenegrinos, de la gente que estaba en Jerusalén. Pero eso no hacía que cayera en un idealismo. Por ejemplo, había momentos que el Imperio Otomano asesinaba súbditos de ortodoxos o ortodoxos griegos, y muchos momentos el emperador ruso no actuaba. ¿Por qué? Porque quería conservar esa sinfonía de poderes, tomando en cuenta que los ingleses y los franceses pensaban que Rusia avanzaba sobre Turquía y quería destruirla, y quería tomar Constantinopla y que generar una capital en lo que era la antigua Constantinopla. O sea, retomar la antigua ciudad que se perdió, de lo que comenzamos a hablar ahora, ¿no? Se perdió en 1453. Entonces, el zar, siendo consciente de que los ingleses, que las altas esferas del poder inglés y del poder francés pensaban que Rusia tenía una voluntad expansionista sobre el Imperio Otomano, muchas veces no actuaba frente a esos actos de injusticia. ¿Por qué? Porque quería conservar, era la famosa realpolitik en su máxima expresión. ¿Qué hubiera hecho un Hitler? ¿Qué hubiera hecho un Lenin? Que pensaban que, o sea, hubiera actuado, no, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos ortodoxos y tenemos que defender a nuestros súbditos. Hubiera sido expansionista, paneslavista completamente, hubiera había avanzado sobre el enfermo de Europa, que era el Imperio Otomano, se hubiera comido todo, hubiera avanzado sobre Grecia, hubiese tomado Atenas, ¿no? Y no ese es el orden cristiano. En parte justamente porque se toma en cuenta también de que el bien y el mal están adentro nuestro. No es que nosotros somos el bien y nosotros somos el mal. ¿Se entiende? Que eso es lo que hasta el día de hoy siguen cayendo los progresistas, ¿no? Y bueno, es así. Pues Ignacio, se nos echa el tiempo encima, pero tienes tiempo, valga la redundancia, tienes 10 minutos si quieres más o menos para hacer algún tipo de cierre, de conclusión o de recomendación lectora, o quién sabe, tirar la pelota para otro programa que puede ir en continuidad con este, deslizándonos hacia otro tema. Tienes el momento para hacer la conclusión. Bueno, Guille, te agradezco y brevemente quiero hacer. Primero, algo que me olvidé, que lo dejé pasar, que ahora recuerdo, sobre de que los primeros cristianos podrían ver el orden romano como algo satánico, y mencionar vos que ya me has preguntado por recomendaciones bibliográficas. Bueno, viste que ahora estamos en un proyecto editorial de sacar a Vladimir Moss, La restauración de la romanidad. Hay un capítulo de Vladimir Moss muy interesante que se lo recomiendo a tus espectadores, si es que llega a salir, ojalá que con la gracia de Dios salga este libro de Vladimir Moss, que se llama el capítulo de ese libro que ojalá que saquemos,
el cristianismo del Imperio Romano, ¿no? Y dice que, si bien algunos santos cristianos, ¿no?, de los primeros siglos del Imperio Romano consideraban que era algo diabólico, demoníaco, no tenían esa visión maniquea, volvemos a lo mismo, ¿no?, de que era per se malo, sino que se podía cristianizar el Imperio Romano y podía ser bueno, o sea, entonces no era algo diabólico, ¿no?, como a uno se le puede pasar por la mente cuando lee el libro de Apocalipsis, el Imperio Romano, ¿no? Habían algunos que habían postulado eso, pero luego, con el tiempo, se fue cambiando esa opinión y ese capítulo de Vladimir Moss esclarece mucho este aspecto que creo que es importante, porque mucha gente, vamos a hablar mal y pronto, y más que nada protestantes, piensan hablan del cristianismo primitivo, ¿no? Y la iglesia antes del 325, cuando, o antes de 314, cuando San Constantino el Grande tiró el edicto de tolerancia, ¿no? Que era algo, no sé, comunista, ¿viste? Que vivían en aldeas y todos compartían todos con todos, ¿viste? Si no había imperio, era como, no sé, y no es, o sea, hubieron casos, pero además hay que también tener en cuenta esto, la persecución hacia los cristianos le afectó a algunos emperadores en específico. No era una, digamos, política de Estado, digamos, como las que hay capaz que hoy en China, o había una política de Estado en la Unión Soviética que era así un Estado completamente teomaquista, o sea, lo que dice Vladimir Moss, ¿no? ¿Teomaquista en qué sentido? Teos, Dios, maquia, guerra o combate, ¿no? O sea, de luchar en contra de Dios. No. Era algo esporádico, a veces el emperador estaba de acuerdo con el cristianismo, quería, digamos, acabar con las persecuciones y el Senado no estaba de acuerdo, a veces viceversa. Y eso lo deja todo bien en claro Vladimir Moss, que recomiendo ese capítulo que se llama Cristianismo e Imperio Romano, del libro La restauración de la romanidad. Que es importante tenerlo en cuenta, porque bueno, de hecho, si uno lee un poco más, y vuelvo, y con esto termino, dice, a Juan Crisóstomo, lo mismo que hoy empezamos a citar, dice, claro, y dice, bueno, el apóstol no quiso atraerse, habló de manera oscura, porque dijo el que lo retiene, entonces se expresó de manera oscura el apóstol. Dice, habló de manera oscura, pues el apóstol no quiso traerse enemistades superfluas y peligros inútiles, ¿no? En efecto, dice, y después continúa, ¿no? Dice, por eso no dijo que sea así, ¿no? Y dice, y cuando explica Juan Crisóstomo, ¿por qué la frase, ¿no? ¿Por qué ya está actuando el misterio de iniquidad? Dice, aquí se refiere a Nerón, como si fuese un tipo de anticristo, ¿no? Pues también él quería que fuese considerado Dios, ¿no? Y bellamente ha mencionado el misterio, ¿no? Porque no entraña claridad como el otro, ni alguna forma descarada, ¿no? Entonces, habla acá de que Nerón es el anticristo, pero era un anticristo, y la política anticristiana, o sea, fue encarnada por varios emperadores, pero no fue algo que, digamos, comprometiese a todo el sistema imperial romano, o sea, a todo el imperio romano, sino que se trataba de algunos emperadores, y de ahí que muchos santos vieron que en ese momento sí había, era algo maligno, ¿no? El imperio, pero a la larga se logró cristianizar, o sea, se dejaron los dioses, que para el cristianismo son los demonios, y se logró cristianizar, y empezó a considerarse el catejón como algo, como el Imperio Romano, como algo bueno. Que quería dejar eso claro. Y después, simplemente, Guille, para mencionar, y esto va en línea con tu última pregunta, ¿no? De las religiones gnósticas, ¿no? De Boeglin, todo eso, que también podemos situar al peronismo, ¿por qué no? Dentro de las religiones gnósticas. Simplemente esto, no se puede ser cristiano si uno es demócrata. No se puede ser cristiano si uno es socialista, no se puede ser cristiano si uno es fascista, no se puede ser cristiano si uno es nazi o si es comunista. No existe la socialdemocracia, el cristianismo democrático, no existe eso. Eso es una estupidez, es una burrada, hablando mal y pronto, no existe. No existe, no se puede ser peronista y ser cristiano. No se puede. ¿Por qué? Porque
todos estos sistemas procuran, como vos lo insinuaste, Guillermo, un paraíso en la Tierra, ¿no? En mayor o menor medida, y en los que no, por ejemplo, la socialdemocracia, por ejemplo, que quiere un mejoramiento social, bueno, eso es justamente lo que termina asfixiando la vida espiritual, ¿no? Hoy, en este siglo y en el siglo anterior, vemos que hay un amor por los pobres, ¿no? Y Cristo dice, pobres siempre habrán entre ustedes, ¿no? Y de hecho, no hay que olvidar cuando en una parte Judas, creo que le van a dar un regalo, algo, y nardo creo que es, no recuerdo bien, y dice Judas, no, pero eso es muy caro, se lo podríamos haber dado a los pobres. Bueno, ahí está. ¿No? Hay mucho de eso en la socialdemocracia hoy, ¿no? De que es muy caro, ¿no? Y hay que dárselo a los pobres, ¿no? Ese amor por los pobres es un amor que muchas veces es un amor satánico, ¿no? Y siempre van a haber injusticias en este mundo y uno tiene que luchar en contra de ellas, ¿no? También, pero no puede comprometerse con esos sistemas que, que van en procura de un paraíso sobre la tierra, porque eso también es satánico. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, Guillermo. Pues Ignacio, meridiano como siempre. Primera vez que vienes al programa, te lo digo públicamente y te lo voy a repetir en privado. Espero que no sea la última. Como dirías tú, si Dios y la providencia lo quiere, desde luego yo sí, y seguro que nuestros espectadores también, que te lo pongan en los comentarios, el que haya llegado hasta aquí, si le ha gustado, que lo diga, así te animas a venir otro día a hablarnos del padre Serafín Rose o de lo que te guste más. Y gracias por esta clase magistral de erudición, de un montón de conocimiento. A mí me has enseñado un montón de cosas, seguro que los espectadores también. Y poco más que decirte, que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.